días a todos. Espero que estéis todos muy bien a pesar de la situación complicada que estamos viviendo. Un caluroso abrazo a todos los afectados, los que estáis lidiando con la enfermedad, los que habéis tenido un familiar que ha caído víctima de la enfermedad. Un caluroso abrazo a todos y mucho ánimo. Eso es lo primero. Nosotros como Target llevamos muchos años trabajando la parte de la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, para nosotros no es nada nuevo, no es una tendencia que hemos querido acoger, sino desde el origen de Target, hace más de 100 años, la parte de sostenibilidad, de crear materiales, en este caso madera, de la forma más sostenible posible, siempre ha estado dentro de nuestro ADN. Cuando empezamos nosotros a implementar una metodología como tal de sostenibilidad, hace más de 10 años, cuando abrazamos el sistema Cradle to Cradle como un proceso a implementar en todos nuestros productos. Aunque sabíamos que habían productos como los pavimentos de PVC que a día de hoy no se pueden certificar bajo Cradle to Cradle, debido a que llevan una parte de sus componentes es el cloro. Y el cloro, según Cradle to Cradle LPA, es un compuesto organolgenado que está prohibido, está baneado para ser certificado como Cradle to Cradle. A pesar de esto, eso no nos importó y entendimos de que llevar a cabo acciones en base a la filosofía Cradle to Cradle dentro de nuestros procesos de creación de producto, producción y después segundas vidas de los materiales era la forma de la cual podíamos ir avanzando en este impacto positivo al medio ambiente, y eso lo recoge nuestra filosofía Doing Good Together, que luego la comentaré un poquito más adelante. Nosotros fuimos los primeros fabricantes de pavimentos en eliminar todos los estalatos de nuestros procesos de producción. Eso fue también justo hace 10 años, un poquito más de 10 años, en el 2009. ¿Por qué hicimos eso? Porque entendimos de que la parte de la sostenibilidad vinculada a la salud, aparte de la parte del medio ambiente, que evidentemente es algo vital para nosotros. De hecho, en los últimos 10 años hemos reducido en todas nuestras fábricas de MEDA un 42% de emisiones de CO2. Nuestras fábricas son todas fábricas sostenibles, con energía renovable, circuitos de agua cerrado, etcétera, ¿no? Por otra parte, nosotros, gracias a esta implementación de hace más de 10 años de eliminar los estalatos, a día de hoy somos capaces de recoger los pavimentos vinílicos homogéneos. En este caso fueron los primeros en salir a partir del 18, cuando que lanzamos en el 2010, vamos a ser capaces de retirarlos e introducirlos, eso lo comentaré un poquito más tarde, en nuestro proceso de producción. ¿Con eso qué conseguimos? Conseguimos no tener un impacto negativo en nuestros procesos de producción en cuanto a la reducción de emisiones. ¿Por qué? Porque la parte de procesar la materia prima para introducirla en el proceso de producción es la parte que está según materiales, entre un 40 y un 60% del total de las emisiones. Por lo tanto, haciendo hincapié en esa parte, es la manera, llamémosla, auténtica de tener un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo emisiones, reduciendo todas las emisiones que realizamos cuando vamos a coger esa materia prima y procesarla. Porque este proceso le llamamos upcycling o suprarreciclaje, es decir, que con el mismo material que nosotros retiramos hacemos materiales de igual o mejor calidad, ¿no? Dicho esto, son las 11:07, empezamos. Bienvenidos a todos, mi nombre es Rafa Ribelles, soy el Product and Sustainability Manager en Target.
y voy a ser el encargado en este webinar de explicaros, comentaros de qué manera Tarkett, como fabricante de pavimentos, podemos contribuir a puntuaciones, créditos en las etiquetas medioambientales, BREEAM, LEED y WELL. ¿Por qué son importantes las etiquetas medioambientales? ¿Por qué son importantes para nosotros? Porque es una forma no es una forma perfecta de medir la sostenibilidad, pero es una manera objetiva de medir la sostenibilidad. ¿Por qué digo que no es una forma perfecta? Porque cuando, como vosotros sabéis, un producto que sea Cradle to Cradle Silver puntúa lo mismo que uno que sea Cradle to Cradle Gold, ¿no? Por eso hay ciertos límites que tienen estas etiquetas, pero entendemos que es una forma apropiada, una forma objetiva de medir la sostenibilidad. Cuando uno de los retos de este siglo es el tema de la sostenibilidad, pero la sostenibilidad para medirla tiene que ser real, tiene que estar basada en acciones reales y tiene que haber detrás unos objetivos que midan la sostenibilidad. La parte, y entrando en el tema del webinar, la parte del webinar va a ser mi intervención, va a ser aproximadamente 40 o 45 minutos y dejaremos unos minutos al final para vuestras preguntas. Conforme tengáis preguntas, mi recomendación es que las pongáis en el chat y yo al final las iré respondiendo. Por otra parte, este es el primer webinar de una cadena de webinares que vamos a lanzar, previsiblemente uno semanal, en el cual este primero es sostenibilidad, el siguiente va a estar relacionado con temas hospitalarios, geriátricos, humanización de espacios hospitalarios, tema cómo podemos diseñar para que los pacientes que tienen demencia o tienen problemas se sientan más amigables dentro de su entorno. El siguiente seguramente será sostenibilidad. De sostenibilidad van a haber alrededor de tres webinars y cada uno focalizado en un tema muy concreto, en etiquetas sostenibles. En el siguiente webinar, el webinar será sobre la circularidad, sobre la filosofía Cradle to Cradle, circularidad, cómo podemos a partir. ¿Cuáles son los sistemas que actualmente estamos aplicando? No sistemas que vamos a aplicar dentro de 5, 10 o 20 años, sino qué estamos haciendo a día de hoy para ser una empresa dentro del sector líder en circularidad. Y qué estamos aplicando a día de hoy para abordar uno de los retos que veremos. Sin enrollarme más, empezamos. ¿Quiénes somos Tarkett? No he venido, como decía aquel, a hablar de mi libro, pero sí que es importante que entendáis, que conozcáis quiénes somos. No voy a hablar de la facturación, no voy a hablar del número de empleados, pero sí que voy a hablar de todas las fábricas que tenemos a nivel internacional y cómo esas fábricas están focalizadas en una sola construcción. Focalizándonos en una sola construcción nos permite ser expertos en cada uno de los productos que tenemos e ir mejorándolos poco a poco. Por otra parte, tenemos 25 centros de I+D, que es lo que nos permite ir a la vanguardia de la tecnología en cuanto a pavimentos vinílicos. Y ahora, al final de la presentación, no es una presentación de producto como tal, pero sí que al final terminaré subrayando 3 productos que pienso que son interesantes y entenderéis la importancia de nuestra inversión en I+D. Esta es una parte que me gusta prestarle atención y más en la época, los días, la época complicada que estamos viviendo a día de hoy, en la cual, en el caso en concreto de lo que nos está pasando hoy con coronavirus, cada vez más la parte de desinfección es una parte muy importante y es una parte que nos preocupa a todos. Nosotros como Tarkett, en España somos líderes con una cuota del mercado de más del 60% en ámbito sanitario. ¿Por qué esto es importante? Porque llevamos muchos años en el sector sanitario, y eso lo veréis en el webinar de la semana que viene, hablando de qué manera podemos contribuir a humanizar espacios hospitalarios. Contribuyendo a humanizando espacios hospitalarios, tenemos un impacto positivo en la salud mental del paciente en cuanto a presión sanguínea,
estrés, ansiedad y demás, que le aportan un impacto positivo. Pero claro, cuando humanizamos espacios sanitarios, no los humanizamos en contra de la salubridad. Al revés, la principal cuestión cuando hablamos de humanizar espacios hospitalarios es humanizándolos, pero yendo de la mano de un plus de salubridad y desinfección. Por lo tanto, todo ese conocimiento que hemos desarrollado y hemos ido implementando en los últimos años, a día de hoy nos está ayudando para hablar de desinfección en educación, desinfección en oficinas, desinfección en hoteles, desinfección en vivienda. Por lo tanto, las tendencias que antes hablábamos o que vamos a seguir hablando de humanizar espacios sanitarios, ahora vamos a tener que hablar de qué manera podemos, en cuanto a salubridad y desinfección, hacer más salubres y más, por llamarlo de alguna manera, espacios que se puedan desinfectar en otros segmentos. Por lo tanto, es una fase que los siguientes webinares la vamos a desarrollar más en profundidad. Volviendo a la presentación, en primer lugar voy a hablar muy rápidamente porque como no hay mucho tiempo, me quiero centrar en lo importante, en las etiquetas y de qué manera podemos contribuir a obtener créditos y puntos en las distintas etiquetas medioambientales. He de decir que vosotros, y sé que hay mucha gente apuntada que sois consultores, LEED, asesores BREEAM, WELL, tenéis mucho más conocimiento que nosotros en esta parte. Nosotros lo que pretendemos es, desde nuestro conocimiento y humildemente, explicar de qué manera nuestros pavimentos pueden llegar a contribuir. Aunque, insisto, que los expertos sois vosotros. Esta presentación no quiero que quede en nada, entre comillas, sino lo que sí que queremos desde Target es daros herramientas para que podáis trabajar con nuestros pavimentos dentro de estas etiquetas medioambientales. Por eso, todos los que estáis inscritos vais a recibir un correo con esta presentación. Esta presentación es de Prezi, la vamos a pasar en PDF, que no es la forma más óptima, pero entendemos que es importante compartir y ser transparentes con vosotros y daros la presentación. Vais a recibir un supuesto de puntos LEED, BREEAM y WELL de moqueta Master, moqueta Creative Gradle Silver, que son el resto de las demás moquetas que tienen Ecobase, que eso lo veremos al final, y supuesto de puntos Aid Square, que es el pavimento vinilo autoportante estrella a día de hoy en temas de workplace, oficinas y demás, y luego el EQ1, que es un pavimento vinílico que no tiene PVC, que sé que se está utilizando ahora muchísimo en hospitales por toda esta corriente de anti-PVC que la abordaremos en otro webinar, ¿no? Abordaremos las bases de esta demonización injusta de todos los plásticos, ¿no? Pero hoy no es el tema. También en este mismo correo, en un enlace, nos vamos a saturar el correo para que lo descarguéis. Os enviaremos el folleto Restart, que es un folleto que sí que aporta mucho valor porque aborda un tema que vamos a ver ahora de residuos cero. Y también modelos prescriptivos. Modelos prescriptivos no de toda nuestra gama de productos porque no queremos avasallar con mucha información, pero sí que con daros unas pocas herramientas para que realmente sea algo lo más tangible posible, ¿no? Lo que os enviamos. ¿Cuáles son los retos a los que previsiblemente todo apunta que nos vayamos a enfrentar de cara al 30? ¿Y cómo podemos tener un impacto positivo con nuestras operaciones juntos? El primer reto, y es un reto que es bastante evidente, es las tensiones sobre los recursos naturales. Va a haber una demanda de alimentos, como estáis viendo en pantalla, de más 35%, todo apunta a que el agua será más 40%, energía más 50%. Y un punto muy importante, y estamos viviendo, es la ultraurbanización. ¿Qué significa la ultraurbanización? ¿O por qué se da la ultraurbanización? Porque cada vez más ciudades, en el caso de España es bastante claro, Madrid y Barcelona están recibiendo más del 90% de inmigración nacional
que viene ya no solo de pequeños pueblos, de ciudades, como hacían años, sino gente universitaria que termina la universidad en ciudades importantes, sin ser Madrid y Barcelona, y se están mudando a estas ciudades. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que va a haber una ultraurbanización de las ciudades, porque al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. El talento se va a las grandes ciudades y las grandes empresas multinacionales terminan yéndose a estas ciudades, ¿no? Entonces, tenemos que abordar cómo podemos hacer espacios cada vez más saludables, espacios que van a ser más pequeños, y ya lo estamos viendo, que las viviendas, la autourbanización no está generando viviendas más grandes, sino lo contrario, está optimizando espacios. Y de qué manera podemos tener un impacto positivo en esos espacios para la gente que está viviendo en ellos y con el medio ambiente, evidentemente. Por otra parte, tenemos que ver la cantidad de residuos que emite de media cada ciudadano. En el caso de Europa, estamos de media en 500 kilos año de residuos por habitante. En Estados Unidos mayor. En Europa tenemos que decir que vamos a una velocidad mayor en cuanto a sostenibilidad, protección del medio ambiente, residuos. Estamos un poco, por lo que observamos, a día de hoy estamos un poco más avanzados, aunque la tendencia de Estados Unidos es una tendencia que sigue creciendo, ¿no? Al igual que aquí. Luego estamos en el tema de los países asiáticos que van a otra velocidad. Pero ¿esto qué viene a significar? Que tenemos que preservar los recursos naturales y, como hablaba en la introducción, una manera muy buena o una manera que entendemos que tiene un impacto positivo es el de la reciclabilidad del material, que los materiales que fabriquemos se diseñen para ser reciclados. Por eso hablamos de codiseño. Diseñamos materiales pensando en no un final de vida, porque ya no hablamos nunca más de final de vida, sino final de uso. PVCs homogéneos, PVCs heterogéneos, en moquetas sobre todo, que eso lo veremos ahora. Y no es ningún secreto que el clima está cambiando. Y el dato es que agosto del 19 fue el mes más caluroso jamás registrado en el planeta. Y si echamos la vista hace unos meses, seguramente febrero será el febrero, pero este año ya ha sido el febrero más caluroso de la historia, porque ha pasado el invierno y casi no nos hemos dado cuenta. Y lo que os comentaba al principio, el 62% de los gases de efecto invernadero del mundo se liberan durante la extracción, el procesamiento y la fabricación de bienes. Por lo tanto, aquí tenemos una foto de cómo podemos limitar nuestra huella ambiental y dónde estamos haciendo esfuerzos, entre otros muchos esfuerzos, pero el foco de atención, dónde estamos poniéndolo a día de hoy, haciendo acciones a día de hoy, no acciones dentro de 5 o 10 años, sino qué estamos haciendo, ¿no? Para abordar este tema. ¿Y cuáles son los retos del 20? Muy rápidamente. Empiezo por la derecha, el reto de la salubridad. Cuando hablábamos de sostenibilidad hace años, los interlocutores que no eran expertos en temas o no conocían mucho temas de salubridad, sostenibilidad, cuando pensaban en sostenibilidad, pensaban en la parte de impacto medioambiental, lo cual está bien, pero es un enfoque quizás, llamémosle miope, porque la sostenibilidad, en nuestra opinión, y los autores que seguimos esta parte, la sostenibilidad y cómo refleja Well, es, por una parte, el impacto medioambiental que tienen los bienes que producimos, los edificios, y luego la parte de salubridad. Que por eso el sello Well es tan importante, porque viene a complementar y a cerrar, entre comillas, el círculo de quiero un edificio que tenga un impacto lo menos negativo posible con el medio ambiente y que tenga ese edificio y esos espacios del edificio un impacto positivo en la salubridad de los usuarios. Pues es un tema tan importante. Por otra parte, abordamos el tema este año de cero residuos. Cuando hablo con la mayoría de facilities, con arquitectos, con propiedades, me dicen, Rafa, tengo el reto de cero residuos. ¿Cómo lo puedo abordar? ¿Cómo lo abordamos en Target? ¿Qué podemos hacer? El Restart. ¿Y qué es Restart? Aunque hoy no es el día de hablar Restart. Es nuestro sistema de reciclaje. Y tiene dos vertientes. El reciclaje preuso, es decir,
retiramos, llegamos a acuerdos con distribuidores, firmamos contratos y nos comprometemos a retirar los sobrantes limpios de la instalación, que podemos pensar que no es muy ambicioso a día de hoy, pero estamos hablando que los sobrantes de obra están entre un 4 y un 10% aproximadamente. Un 4 y un 10% de todas las obras al cabo de años es una barbaridad. ¿Y ese material qué hacemos? ¿Lo incineramos? No. ¿Lo destruimos? No. Ese material lo cogemos y lo introducimos en nuestro proceso de producción. Por lo tanto, el porcentaje de material reciclado que van a llevar nuestros productos, que llevan a día y que van a llevar, va a ser cada vez mayor, gracias a este. Por lo tanto, como hemos comentado, tenemos un impacto negativo menor en el medio ambiente. ¿Qué estamos preparando ahora y lanzamos el mes que viene? El Restart post-uso. ¿Qué es el Restart post-uso? Que a día de hoy lo hacemos en moqueta. Que podemos retirar la moqueta, y eso la entraré dentro de un par de semanas, podemos retirar la moqueta utilizada e introducirla en el proceso de producción. Tanto la nuestra, ojo, como la de la competencia. Aunque dejo el tema abierto porque hoy no es el día de hablar de Restart. Y luego también vamos a lanzar este año una nueva colección, que la veremos al final, que se llama IQ Natural, en la cual va vinculada a este reciclaje post-uso. Ya tenemos la tecnología en cuanto a pavimentos homogéneos en nuestra fábrica de Roni en Suecia, la cual nos permite coger este material e introducirlo en nuestro proceso de producción. Por lo cual, eso lo veremos y este sistema va de la mano también de todo el material homogéneo instalado a partir del año 10 por este tema de los estalatos que os comentaba. Y luego el último tema, el tema de las cero emisiones. Claro, cuando comentamos en debates abiertos cero emisiones, es un tema controvertido, porque el único edificio, como bien sabéis, que no emite ninguna emisión es aquel que no existe. El único pavimento que emite cero o que no emite nada es aquel que no existe. Por lo tanto, tenemos que ser cautelosos cuando hablamos de cero emisiones, porque todo emite. Sí que es verdad que detrás hay procesos que hacemos para optimizar, como os comentaba al principio, bajar la cantidad de emisiones, optimizar los procesos de producción. Luego está una parte cuando optimizas todo al máximo, que siempre emites algo, porque si no emites que no existes. Compensamos en cuanto a acciones de compensación de CO2, que no es el día de entrar, pero bueno, sí que quería tener la foto de explicaros, según nuestro punto de vista, cuáles son los retos que este año ya los estamos viendo y cómo los abordamos. Y entramos en las etiquetas medioambientales. Hay muchas más etiquetas. Sí que es verdad que en este punto vamos a hablar de BREEAM, de LEED y de WELL. Pero hay otras etiquetas, como sabéis. Está la verde en España, está la Chico en Francia, está la alemana, que son transversales en muchos casos a estas tres etiquetas. Pero hoy nos centraremos solo en estas tres, que entendemos que son las que más inquietudes causan. No voy a entrar demasiado en detalle en qué son las etiquetas, porque al final entiendo que la mayoría ya las conocéis, pero bueno, tengo que comentar un poco para luego ir a lo que creo que es más interesante para vosotros y de qué manera nosotros podemos aportar valor, que son con ejemplos y luego con el correo que os vamos a enviar en cuanto a los supuestos de 4 productos de cómo pueden contribuir a estas etiquetas medioambientales. Bueno, comentar, que ya lo sabéis, BREEAM es una etiqueta que nació en el 92 por el Instituto BREEAM del Reino Unido, fue la primera etiqueta medioambiental y es una etiqueta que se está utilizando en todo el mundo. Sí que es verdad que el foco mayor es Europa, que es lo bueno que tiene, desde nuestro punto de vista, que tiene BREEAM y no tiene WELL, que BREEAM se adapta a cada país. No es lo mismo los criterios que tenemos que cumplir en España que tienen que cumplir, por ejemplo,
en Brasil, por poner casos un poco extremos. Por lo tanto, tiene esa parte de adaptación que, corregirme si me equivoco, yo creo que es lo que más puede aportar valor a esta etiqueta medioambiental. ¿Qué niveles de certificación tiene? Que ya lo sabéis, correcto, bueno, muy bueno, excelente y excepcional. No me paro demasiado porque me quiero parar en la parte nuestra, aunque si en otros os invito, que no lo he comentado, a que si queréis hacer alguna colaboración con nosotros, que hagamos algún webinar, alguna reunión más personalizada a vuestro estudio de arquitectura, a vuestra empresa de facility, a propiedad, etcétera, tenéis nuestra colaboración total, por si queréis que entremos más en detalle en otros puntos que hoy no vamos a entrar en cuanto a las etiquetas. Pongo un ejemplo sacado del propio BREEAM, que es cuáles son los puntos disponibles en cada una de los apartados y cómo podemos llegar a puntuar para tener una clasificación de muy bueno. Lo que vemos aquí, puntos obtenidos, puntos disponibles totales, tanto por ciento de puntos, ponderación de categoría y luego la puntuación nuestra en la parte derecha llegamos a muy bueno. Pero para llegar a muy bueno no solo sirve con cumplir eso, sino sirve con cumplir unos prerequisitos que si no se cumplen, en este caso vemos el ejemplo para muy bueno, no llegaremos a ser muy bueno, aunque cumplamos un 55,71% en este supuesto de todas las partes, ¿no? Están los prerequisitos que llamamos. Por otra parte, dentro de la organización, ya que entramos en la parte que voy a decir que nos interesa, pero la parte en la cual nosotros podemos aportar. ¿Dónde podemos llegar a aportar puntos? Como sabéis, hay que ser muy cautelosos cuando hablamos de aportar puntos porque hay muchos prerequisitos en las etiquetas medioambientales que vienen después, ¿no? En el caso nuestro, ¿cómo podemos llegar a contribuir? ¿En qué apartados? Salud y bienestar, materiales, residuos. Y luego la parte de innovación es más compleja porque va de la mano del tipo de edificio que sea. Nosotros tenemos estudios muy innovadores, como el caso de la demencia, como el caso del estudio de color, que sí que podemos, que presumiblemente podemos llegar a aportar puntos aquí, pero no en todo. Que al final, por eso hay que cuando hablamos de contribuir, hay que coger un poco con pinzas. Entrando en detalle, en la parte de salubridad, aportamos en el punto, aunque eso veremos un ejemplo, en la calidad del aire interior, porque todos nuestros pavimentos tienen menos de lo que te marca la normativa francesa, que son 1000 micras centímetro cúbico en cuanto a emisiones. Nosotros, el 90% de nuestros pavimentos están en 10 micras centímetro cúbico a 28 días, que es 100 veces menos de lo que nos marca la normativa. Luego tenemos, que eso va más vinculado con la siguiente etiqueta, tenemos certificados, por ejemplo, el certificado de Flowscope, que también presentándolo puede ayudar a contribuir. Según qué tipo de pavimento tienen o no rendimientos acústicos. Las moquetas tienen mucho rendimiento acústico, pavimentos vinílicos, homogéneos o heterogéneos acústicos, también dependiendo del pavimento. Por eso hablamos de supuestos y que pueden llegar a contribuir. En cuanto a materiales, impacto del ciclo de vida, impacto medioambiental, y esto a día de hoy se mide muy fácilmente con las EPDs, que son fichas que os vamos a enviar también en estos archivos. ¿Qué es lo que miden las EPDs? Las EPDs lo que te miden es el impacto de todo el proceso de producción desde que vamos a retirar la materia prima hasta que el material tiene este fin de vida. ¿Y impacto dónde? Tienen impacto en cuanto al calentamiento global, impacto en el ozono, impacto en el agua, contaminaciones de lagos, en el efecto que se llama el efecto de tener esa nieblilla color azufre. Todo eso lo mide, entre otras fases, las EPDs. Y las tenemos de prácticamente todos los productos. Por lo tanto, os invito a que no las pidáis. Y este es el ejercicio de transparencia radical. Abastecimiento responsable de productos. Exactamente igual. Ahí podemos entrar diseñando para la durabilidad y la resistencia. Ahí tenemos que contribuir. Eficiencia de materiales. También.
En cuanto a residuos, lo que os comentaba, la mayoría de nuestros pavimentos, hay algunos que todavía no entran en la parte del restart, pero la mayoría ya entran en este sistema que llamamos restart, que es el reciclaje preuso y posteriormente postuso. Presentándolo también podemos llegar a contribuir aquí. Y este es un ejemplo de la moqueta Artmaster, que luego comentaré cuál es la moqueta Artmaster, aunque supongo que muchos de vosotros la conoceréis. Moqueta Artmaster entendemos que puede llegar a contribuir, corregidme si me equivoco, porque los expertos sois, repito, sois vosotros los expertos, cuando hablamos de que los participantes estáis gente que certificáis BREEAM. En Indoor Air Quality, con esas justificaciones que ponemos, el rendimiento acústico, impacto del ciclo de vida, el tema de las EPDs que decía, tema muy, muy importante, y aparte tienes una visión exactamente de qué impacto medioambiental tiene el producto que vas a comprar. Porque todos tienen un impacto medioambiental. Y otro tema muy importante, que eso la vais a tener también, son las fichas Material Health Statement. ¿Y qué es esta ficha? Si no lo sabéis, esta ficha es una radiografía de todos los componentes que lleva la moqueta y una clasificación acorde al REACH. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite tener claramente una visión de todos los componentes que llevan los materiales, con una escala de color acorde al REACH, por supuesto, y si hay alguna preocupación en alguna de las fases de producción con ese material. Por lo tanto, este es un ejercicio que a nosotros nos gusta llamar de transparencia radical. Es decir, creed lo que os demostramos, no lo que decimos. Entonces, eso es un tema importante que también estará. Y las tenemos para los pavimentos, a día de hoy, los pavimentos más relevantes que tenemos. Y luego, bueno, aparte de innovación, en el caso del máster pensamos que podemos contribuir a puntos de innovación porque es la primera moqueta en el mundo, digamos, que tiene el certificado WE Gold Plus en cuanto a retención de polvo fino, que luego entraremos más en detalle. Pasamos a la siguiente etiqueta. LEED. LEED es un estándar mundial que nació en el 98 y es la etiqueta americana la etiqueta americana. ¿Qué es la diferencia, así a grosso modo? LEED y BREEAM miden el impacto medioambiental que tiene un edificio en todas sus fases, y LEED, a diferencia de WELL, no se adapta localmente, por lo menos hasta donde nosotros hemos analizado, no se adapta localmente y es el mismo estándar a nivel mundial, lo cual está bien. Y aparte es la etiqueta, claro, a ver, si es una etiqueta que viene de Estados Unidos, una etiqueta que tiene también mucho reconocimiento. Entramos, como anteriormente, vamos a ver esta primera parte rápido y entraremos donde nosotros podemos contribuir. Hay distintos niveles de certificación, como sabéis, y tiene prerequisitos. Prerequisitos también, al igual que tiene la etiqueta medioambiental BREEAM. Un requisito global de LEED 4.1, que generalmente requieren de 20 productos de 5 fabricantes que cumplan con los requisitos para otorgar puntos. Entonces, según el grado que queramos de certificación, pues tendremos que elegir unos productos u otros. Un ejemplo muy, muy sencillo, muy rápido, del Green Living Project de Barcelona, del cual consiguió el certificado de Cradle to Cradle Platinum, y a día de hoy cada vez más estamos viendo hasta incluso edificios de viviendas que ya están aplicando estas metodologías de certificación de edificios. Organización estándar, donde nosotros podemos aportar materiales y recursos, evidentemente, calidad del aire interior, ya hemos visto por qué, y la parte de innovación. Y ahora vamos a entrar punto por punto, como hemos entrado antes. Entramos a nivel general y luego con un ejemplo, que entendemos que los ejemplos es la mejor parte en la que podemos abordar estos temas. Materiales y recursos. Opción 1, lo que os he comentado de declaración medioambiental, las EPDs, impacto medioambiental de mi producto. Opción 2, la radiografía de la salubridad del material, que es el material que también que os he comentado y en el correo que vais a recibir lo vais a ver. Y opción 3, optimización de los ingredientes del material, lo que es todo el tema de Cradle to Cradle, si aplica para la certificación, qué certificación tiene. Es decir, que nosotros, como he comentado al principio, somos muy pro Cradle to Cradle
y lo tenemos en nuestro propio ADN, ¿no? Gestión de residuos. La parte restart también es una parte que se repite, es muy importante, porque cuando hablamos de circularidad, hablamos de restart. Pero claro, hablamos de restart que se aplica ya, no que se va a aplicar o que se está aplicando en otro país, en Estados Unidos, que aquí, bueno, no, sino es la realidad. Estamos aplicando 2 años. Y tenemos objetivos muy ambiciosos con restart preuso y el posuso en junio, si no pasa nada. Ya, aunque luego lo comentaré, lo lanzamos en cuanto a moqueta, la retirada de moqueta que comentábamos antes, y de cara a final de año, con el lanzamiento del nuevo IQ Natural, que lo comentaré al final, que es un lanzamiento realmente muy disruptivo para la industria, y lo comentaré por qué, va a ir de la mano del restart post-uso en pavimentos homogéneos, a partir del 2010. Calidad del aire, como he comentado, materiales de baja emisión según distintos laboratorios. En este caso, el laboratorio californiano, quien evalúa acorde a Fluoroscope, es el que más, corrígeme si me equivoco, el que más peso tiene en cuanto a calidad del aire en LEED. Más temas. Innovación en el diseño. LEED es un certificado que valora que tiene muy en cuenta los pavimentos que son modulares. ¿Por qué? Por el tema de la flexibilidad, instalación, poner, reparabilidad, facilidad de reemplazo. Por lo tanto, tenemos también que tener claro, si buscamos cumplir un estándar LEED, un pavimento modular nos va a aportar este plus de puntuación, ¿no? Y este es un ejemplo con Moqueta Master, que estamos hablando de que podemos contribuir unos 19 puntos a nivel orientativo. Habría que ver cada caso en concreto y ponernos en manos de un experto LEED, evidentemente. Pero nosotros, a nivel de Target, llevamos muchos años trabajando en las etiquetas medioambientales. Tenemos un grupo al cual yo pertenezco a nivel internacional, en el cual velamos por la salubridad en todas sus vertientes. Y estamos ya haciendo planes a muchos años de qué manera podemos tener este impacto positivo. Por lo tanto, el tema de LEED está bastante trabajado, pero ya os lo comento. Vosotros, que sois certificadores LEED, expertos en sostenibilidad, podéis afinar más en cuanto a puntuación. Nosotros entendemos que podemos llegar hasta más de 19, dependiendo. ¿Y cómo llegamos así? Materiales y recursos, punto número 1, las famosas EPDs, la utilización de materias primas, de cuáles son las fuentes de nuestros materiales. Aquí tenemos que nosotros participamos en la Asociación Global Compact, el tema del contenido reciclado, lo que estábamos hablando, que lo veis aquí en la parte de redes 3, que nosotros, el take back forma parte del restart, que os comentaba antes, restart post-uso, que antes se llamaba take back. La optimización de materiales, Cradle to Cradle, en este caso Cradle to Cradle Silver, aunque la moqueta que os voy a presentar es Cradle to Cradle Gold, pero punto a lo mismo. Por eso hablaba de los sesgos que tienen las etiquetas medioambientales, que están muy bien, pero no son perfectas. Material Health Statement, la radiografía de los materiales que os comentaba. Y luego, bueno, pues distintos puntos, punto de acústica. Claro, hay apartados en los cuales, dependiendo de la moqueta, si es una moqueta, y eso lo veremos en Well sobre todo, moquetas inspiradas en la naturaleza, en la parte mente biofilia pueden llegar a puntuar. Si son moquetas normales o de un diseño corriente, no inspirado en la naturaleza, ese apartado no lo tendremos. Por eso hay muchas derivadas. Tema importante, Airmaster, la primera moqueta en el mundo en tener el certificado GIGOL Plus de reducción de polvo fino menos de 2,5 pm. Por lo tanto, lo veremos cuando hablemos de producto, que vamos a hablar muy rápidamente de producto, porque aquí el foco son las etiquetas y nada más, pero es importante recalcarlo, ¿no? Y la parte de Well. Claro, cuando hablamos, lo que os comentaba el ejemplo, cuando hablamos de salubridad y vemos que si enfocamos solo en medioambiental, el impacto medioambiental evidentemente es súper importante, pero al final, si somos productos, si somos edificios que por cómo existimos, emitimos, que esas emisiones que tengan de esos productos, entre comillas, tengan un impacto positivo. O sea, la energía, emisiones que utilizamos en fabricar el máster,
que tengan un impacto positivo en la salud del usuario. Es un tema, un enfoque que viene a recoger WELL y ahora pues es un sello que, como bien conocéis, es muy importante, pese a ser eso que se lanzó en el 2014, ahora vamos por el WELL número 2, y al final son sellos compatibles entre sí, sobre todo WELL con LEED y con BREEAM. Niveles de certificación, muy sencillo, 3 niveles, plata, oro y platino, y abajo veis, no voy a entrar aquí porque no es, vamos ya un poquito justos de tiempo, no es el cometido de hoy entrar en detalle. Pero sí que voy a entrar en dónde podemos puntuar nosotros. Ayudar a contribuir en créditos y puntuación. La parte de aire, iluminación, sonido, materiales y mente. Ya la veremos cómo. La calidad del aire, lo que os comentaba, mínimas emisiones VOC, reducción de polvo fino, certificado WEEE, aunque lo que comentábamos, WEEE Gold puntúa lo mismo que WEEE Gold Plus, pero ahí ya va a temas, ya pasamos de temas cualitativos a temas cuantitativos de puntuaje puro y duro a temas realmente de impacto a la salubridad. El tema de la iluminación, de la reflexión de la luz, en todas nuestras moquetas y nuestros pavimentos tenemos el dato de la reflexión de la luz, que es muy importante. Y sobre todo cuando en próximas webinares hablemos de diseños para demencia, diseños para enfermos que tienen problemas de visión y tal, la reflexión de la luz, contrastes, eso es súper importante. Y target tapes, que eso vemos aquí, que también ayuda a contribuir. Son nuestros adhesivos para moquetas, que son como unas, dicho de forma muy sencilla, como unas pegatinas que se ponen en los vértices de las moquetas y que también tienen su propia certificación Cradle to Cradle, las target tapes. Por lo tanto, si las utilizamos menos adhesivos, menos adhesivos, menos compuestos químicos, por lo tanto, tenemos un impacto positivo en el aire. Materiales. ¿Por qué puntuamos aquí? Libres de sustancias peligrosas, libres de ftalatos, como he comentado, Cradle to Cradle, la facilidad de mantenimiento. Y cuando hablamos de nuestros pavimentos vinílicos homogéneos, que son líderes en cuanto a facilidad de mantenimiento, de mantener un material, desinfectar un material sin utilizar ningún compuesto químico, simplemente con un pulido, entre comillas lo de pulido en seco, con disco blanco, podemos desinfectar un material homogéneo de esa manera, ¿no? Con todo el ahorro en cuanto a materiales químicos, compuestos químicos, en cuanto a emisiones, en cuanto a agua. Por lo tanto, cuando tenemos un material, la visión del precio del material es importante, pero sobre todo cuando somos propiedades o somos asesores, tenemos que tener en cuenta también qué gasto hay detrás en cuanto a mantenimiento y cuando ponemos el foco en pavimentos homogéneos, tenemos todo muy bien estudiado. Y al final las fichas de transparencia, que lo voy a entrar otra vez, pero son fichas realmente muy interesantes para tenerlas en cuenta. Mente, belleza y diseño, biofilia. Si utilizamos una moqueta inspirada en temas de biofilia, moquetas que están inspiradas en campos, en huertos, en acantilados, aquí pueden llegar a contribuir. Utilizamos madera, también. Producción acústica, propiedades acústicas, que todos nuestros materiales tienen ciertas propiedades acústicas, pero claro, no hay una moqueta, un pavimento homogéneo, que estamos en 2, 3 decibelios, 4 como mucho de reducción, a una moqueta con opción de revés Soundmaster, que Soundmaster es nuestro revés acústico, que es el sumum en cuanto a reducción acústica. Y vemos el ejemplo. Este es un ejemplo de Airmaster, que vemos que WELL, en cuanto a puntuación, pues trata, entre comillas, trata bien Airmaster. Es una moqueta que va muy de la mano con la parte de la salubridad, aunque luego veremos que en general puntúa, o la puntuación que entendemos que pueden aportar nuestras moquetas son las mismas. El tema ya muchas veces mencionado durante este webinar de los servos de las moquetas. ¿Dónde podemos llegar a puntuar? La parte de calidad del aire, bajas emisiones, polvo fino, la reducción de VOC, los compuestos volátiles de nuestras moquetas son las mínimas del mercado, están en 10 micras. Importante la parte de salubridad de materiales tóxicos que no llevan las moquetas, y eso podemos dar el certificado, Material Health Standard certificado por un tercero, que es la radiografía de salubridad que os estaba comentando antes, en la cual podemos demostrar todo esto de una forma clara y real.
Sabemos que no somos perfectos, pero entendemos que ese ejercicio de transparencia es un ejercicio que aporta fiabilidad. Por otra parte, la parte de belleza y diseño, según la moqueta, lo he comentado, va vinculada con la parte de biofilia, y son patrones naturales, que tenemos una gama muy amplia de moquetas con patrones naturales que aquí podemos llegar a aportar. Y el tema de las paletas, reflexión de la luz, y luego también lo que vemos abajo son contribuciones indirectas, entendemos. Entonces, que sepáis que este tema lo tenemos bastante, no está exento de error, pero es un tema que está muy trabajado y que os lo vamos a poner en vuestras manos. Esto lo tenemos de todos nuestros productos, o de la mayoría, del 90%. Lo que os vamos a enviar en el correo es una selección de 4, para tampoco saturaros con demasiada información, y tanto mis compañeros de la red comercial, que están todos activos, como yo mismo, estamos encantados de dar respuesta. Este tema, como es un poco justos de tiempo, aquí lo que vemos en pantalla son 3 pilares, que son los pilares de nuestra filosofía Doing Good Together. ¿Y qué es? El corazón es diseñando para la vida, el segundo circularidad y el último es colaboración transparente. Los vamos a tocar porque vamos justos de tiempo, los voy a tocar muy por encima y entramos en producto. La parte de diseñando para la vida va de la mano en que nosotros diseñamos productos pensando en el impacto en la salud que pueden tener estos productos. Vemos dentro del pilar diseñando para la vida los subpilares, espacios acogedores para las personas, gracias a su optimización, a su instalación, preservar la energía verde, y cómo estos subpilares van de la mano o los valoran etiquetas medioambientales, como vemos en este caso, y por temas de tiempo no puedo entrar demasiado en detalle. La parte de circularidad, que como hemos visto es la auténtica parte que nos va a permitir tener una reducción de las emisiones, y es la parte de la circularidad, la cual va de la mano con que realmente, esto lo abordaremos en un par de sesiones de webinares, pero desde nuestro punto de vista, la reflexión que tenemos que hacernos como fabricantes o como industria es, a cuanto más grandes seamos nosotros de industria y de tamaño, cuanto más grande sea Target, para el medio ambiente será mejor o peor. Eso es lo que tenemos, esa es la cuestión que desde mi punto de vista tenemos que plantearnos. Aplicando circularidad con el sistema Restart preuso, primero, eliminamos totalmente los residuos, los sobrantes limpios de obra, los retales, por llamarlos de un lenguaje normal. Y aplicando Restart post-uso, realmente, cuanto más grandes seamos, mayor impacto positivo, porque al final, a mayor industria que seamos nosotros, mayor material reciclado seremos capaces de absorber y, por lo tanto, no vamos a tener ese impacto negativo con el medio ambiente, o va a ser mínimo, mediante la optimización continua y la circularidad. Y aquí no os lo voy a leer porque vamos un poco justos de tiempo, pero programas de recuperación a través del reciclaje, pero no reciclaje normal, sino upcycling o suprarreciclaje. Mismo material, hacemos productos que son de igual o mayor calidad, y esto va muy de la mano con la parte de que nosotros en el tema, voy a poner el ejemplo de las moquetas. Las moquetas llevan un revés que se llama EcoBase, que es a base de tiza reciclada de la industria local, y este revés y el hilo, que es un hilo que se llama Econil, que es un hilo que una parte muy importante viene de industrias, de hilos que se recuperan en el océano, por lo tanto, esa parte de impacto positivo, cuanto más grandes seamos, mayor capacidad de producir moquetas y de utilizar estos hilos que están en el océano, estas redes, que tienen ese impacto negativo con la salud, con la parte de la vida de los océanos. Nosotros tenemos una planta interna que se puede ir a ver, que llevamos tiempo trabajando en ella y que inauguramos oficialmente el año pasado. Entonces, podemos ir a esta planta y podemos ver cómo Target recicla, y que fácilmente vemos cómo se separa la base del hilo y se puede utilizar otra vez. Por lo tanto, creed lo que hacemos, ¿no? No lo que decimos. Y luego la parte esta no voy a entrar, porque esto al final, la parte de impulsar la colaboración, ya he comentado la parte de las EPDs, la parte de Material Health Statement, y luego cómo colaboramos con EPEA, que nos certifica. Nosotros todos los certificados que lanzamos, la coherencia nos dice que tiene que haber una organización oficial que nos certifique, no nosotros autocertificarnos.
Eso nos aporta la parte de credibilidad y por eso es tan importante. Parte de producto. Esto lo vais a recibir. Por una parte, un supuesto orientativo, que lo que veis en pantalla abajo, de un ejemplo de 5 productos y qué puntuación pensamos que puede llegar a contribuir con este tipo de productos. Y vamos a entrar en detalle en 3 productos. Y así dejamos 5 minutos, según las preguntas que tengáis en el foro, en el chat que haréis leyendo. ¿Qué es la moqueta Airmaster Gold y por qué es tan importante? Porque es la única moqueta en el mundo que tiene el certificado WE Gold Plus. Y no es que lo tenga una moqueta, sino que tiene toda una colección de moquetas que se llaman Airmaster. ¿Qué hacen estas moquetas? Estas moquetas tienen 2 tipos de construcción de hilos. Uno de ellos que se llama Dust Collector, y este hilo lo que hace es las partículas que son PM2,5, para que os hagáis una idea en cuanto a tamaño, aunque hoy en día, lamentablemente por el coronavirus, el tema del PM2,5, PM5, PM7 lo tenemos bastante interiorizado, pero a un rápido refresh. Un cabello humano tiene un tamaño de PM70. De que hablamos de que los polvos, de que el polvillo fino que está en el aire, polvo fino, PM2,5, esta moqueta actúa como un imán que lo retiene, que limpia el aire y retiene el polvo en el suelo. El polvo fino, por lo tanto, tiene un impacto positivo porque esta parte de este polvo, que es el que no vemos, es el que se queda hasta los pulmones, corriente sanguíneo. No quiero aquí que, como os diría, no quiero crear temor de este tema, pero sí que es verdad que, en primer lugar, si somos personas saludables, que no tenemos ningún problema respiratorio, no tenemos asma, tal, no vamos a morirnos por respirar polvo fino. Sí que es verdad que hay muchos estudios que evidencian que durante muchos años una exposición al polvo fino y a partículas volátiles que puede tener un impacto negativo. Pero claro, ¿qué personas lo van a valorar más? Personas que tengan algún problema de tema respiratorio, de asma, que respirar un ambiente que tenga mucho polvo fino, mucha concentración de polvo fino, muchas box, sí que va a tener un impacto negativo directo. Y no vamos a hablar de los niños, pero los niños están exactamente igual, que están en una fase de desarrollo. No lo decimos nosotros, lo dice los certificados que tenemos WE Gold Plus, y aparte esta moqueta que es Cradle to Cradle Gold, que es la última que lanzamos de la gama Airmaster, en la parte de salubridad, que te marca el Cradle to Cradle, es Platinum. Por lo tanto, cuando hablamos de moqueta que limpia el aire, no es un eslogan, sino es una realidad. Y aquí es un ejemplo. Y luego, bueno, la gama cromática, que era lo que nos limitaba anteriormente cuando lanzamos la primera colección de moquetas Gold, que los colorantes y los tintes que podíamos utilizar estaban muy, muy limitados, porque la tecnología hace 3-4 años, en cuanto a materiales utilizados para teñir las moquetas, pintar las moquetas, no eran demasiado optimizados, por llamarlo de alguna manera, acorde al Cradle to Cradle. A día de hoy, invirtiendo mucho, ya tenemos este tipo de tintes, por llamarlo de alguna manera, que nos ayudan a tener una moqueta Gold en cuanto a Cradle to Cradle y bonita, que es lo que al final la parte de diseño, ¿no? No nos olvidemos nunca de la parte de diseño, lo cual es un tema importante también. Cradle to Cradle Silver. ¿Qué es Cradle to Cradle Silver EcoBase? Nosotros distinguimos las moquetas, en este caso las que tienen revés EcoBase, que son las que os estamos mostrando. La Arable, Flores y Orchard son moquetas biofílicas. ¿Por qué? Porque están inspiradas a la vez en un campo visto por arriba. Son las moquetas que nosotros llamamos, por aglutinar de alguna manera, the power of scale. ¿Y qué significa the power of scale? Es una foto de la moqueta, cómo se vería la moqueta vista desde arriba, cómo se vería un paisaje visto desde arriba, y eso lo replicamos en forma de moqueta. Flores, Arable, Orchard, que simula un huerto visto desde arriba. No tienen por qué ser caras estas moquetas, porque llevan muchísimos años aplicando este tipo de bases 100% reciclables. Tenemos una gama, la gama básica nuestra, con EcoBase, que se llama Strato y Stratos Blocks, que puntúa mucho, para seros honestos, igual que las otras, y es una moqueta básica a nivel de precio, pero muy alta en cuanto a prestaciones. Y luego tenemos la moqueta Linon, que es una moqueta que es la moqueta a día de hoy más vendida en Target a nivel Europa por tema de que es una moqueta muy bonita
una moqueta muy textil y a nivel de precio tiene un precio muy ajustado también. Por lo tanto, os invito a que, si no la conocéis, que la conozcáis. Y esta es la última diapositiva. ¿Y por qué me paro aquí? Porque el pavimento IQ natural, realmente cuando hablamos de disrupciones en industrias, nunca es por un solo motivo. Es una combinación de tecnologías que nos permiten dar un paso adelante en cuanto a tecnología. Y os comento aquí cuáles son los cuatro puntos revolucionarios. Claro, cuando hablamos de que un pavimento vinílico no aplica por los compuestos de cloro, organologenosos en cradle to cradle, pero aunque no aplique, un pavimento vinílico puede ser sostenible. Normalmente los pavimentos vinílicos, por su propio nombre, son pavimentos que utilizan fuentes fósiles. Pero claro, ¿qué pensaríais si yo os contara que tenemos, o dijera que tenemos un pavimento que se llama IQ Natural, versión 2, que eso lanzamos en el 2009, en un par que si no recuerdo mal, si no se ha retrasado, el mes que viene ya lo tendremos. IQ Natural, que en vez de utilizar fuentes fósiles para fabricar el PVC, utiliza fuentes de biomasa. Claro, cuando hablamos de esto, de que somos una empresa que está pensando en la salubridad, en el medio ambiente, creed lo que hacemos, y lo que hacemos es lanzar el primer pavimento vinílico del mundo cuya fuente de PVC no es fósil, es biomasa. Por otra parte, la parte de plastificantes. Utilizamos aceite de linaza, aceite de ricino como plastificante. Plastificantes naturales. Continuamos y bajamos la ecuación. Aplica para ristar, pero ristar preuso el que hablamos y luego ristar postuso, que este material, cuando finalice su vida, podemos coger, retirarlo y todo el mismo material se mete en el proceso de producción y se realiza y da una segunda vida como otro material. Más cosas. Se puede restaurar en seco, pulido en seco, sin utilizar agentes químicos, no utiliza agua, no utiliza químicos. Pulido en seco, disco blanco, el pavimento queda perfecto las veces que queramos. Subimos para arriba. Sí. Aquí hablamos de una producción carbono neutro. Ojo, 100% energía eléctrica, no utiliza ninguna fuente de energía fósil, que es lo que os comentaba al principio. Con esto, nuestros pavimentos de PVC homogéneos tienen un 30%, según las EPDs, la nuestra de la competencia, de menos emisiones. Este pavimento vinílico homogéneo comparado con un vinílico homogéneo de Target, que de por sí tiene menos emisiones, tiene un 50% menos de emisiones, y esas poquitas emisiones las compensamos. Por lo tanto, es un pavimento que tenemos, cuando hablamos de la demonización de los plásticos, pensar en este pavimento y decirme si es o no un pavimento sostenible. Y con esto, bueno, aquí la gama cromática, no sé demasiado bien, pero sí que quería introducir este tipo de pavimentos, que son pavimentos en rollo, que vienen a complementar nuestra gama estrella de pavimentos vinílicos en rollo, que es la gama IQ. Con todo esto, muchísimas gracias. Pido disculpas por estos 10-15 minutos. Voy a ver las preguntas. Si tenéis algunas preguntas, el momento es ahora, o si no, pues, mi correo es rafael.ribelles@target.com. Podéis enviarme las preguntas. Si no queréis ahora hacer alguna pregunta por tal, contactar con nosotros. Si no, contactar con nuestra red comercial, que están todos encantados de atenderos, están todos activos, 100% de nuestra red comercial, por lo tanto, os invito a que os pongáis en contacto con ellos. Y voy a leer una pregunta. No es una pregunta que me habéis hecho por temas privados. Que eso, Pedro, si te parece, te contesto. Caso de hacerlo coste. Pedro, te contesto, como tengo tus datos, tanto Sergio como yo te contestamos a este tema que me has puesto un compañero que está, un participante, se llama Pedro, que me ha hecho una pregunta por privado. Pero creo que a nivel público no tengo ninguna pregunta, no tengo ninguna, por lo menos no veo ninguna. Muy bien, el tema de moquetas de otros productores. Esa es la gran pregunta. Sara, por si no tenéis el chat abierto, nos pregunta de cómo hacéis y aseguráis el reciclaje de productos moquetas de otros productores. No podemos asegurar el porcentaje que vamos a recuperar de otros productores. Cuando nos enfrentemos a partir de junio con supuestos de retirada de moqueta, se pueden dar 3 escenarios.
Escenario 1, que es el mejor, es que sea nuestra moqueta con Ecobase, que es el revés reciclado a base de tiza de la industria local. Ahí se puede recuperar el 100% de la moqueta, sin ningún tipo de problema. Y todo pasa a nuestra fase de producción, ¿no? Supuesto número 2, nuestra moqueta que tiene base probase, no ecobase, sino probase, que es a base de bitumen. Esta moqueta, el hilo se separa, el hilo se pasa al 100% con este hilo se crea otro hilo, pero la base no se puede introducir, no es una base procircularidad. Esta base de la moqueta probase, escenario número 2, va a las industrias de asfalto y carreteras. Por lo tanto, se sigue reutilizando, pero no, aquí no podríamos hablar de un 100% de upcycling o superreciclaje. Y en el caso de la competencia, claro, hay muchos competidores, hay muchas bases, no nos podemos comprometer a un porcentaje de reciclado. Simplemente habría que verlo a nivel en detalle. ¿Y cómo gestionamos la recogida y envío a vuestros centros? Nosotros lo que hacemos para estos casos es, tenemos acuerdos con nuestros distribuidores clave en cada una de las zonas. El distribuidor clave, partner nuestro, lo que hace es, se agrega a nuestro programa Restart. Ellos paletizan las moquetas y nosotros, mediante nuestro partner que es Veolia, retira la moqueta y lo lleva a nuestro centro de producción que está en Warwick, Holanda. En ese centro de producción, una vez tengamos el porcentaje de moqueta, emitimos un certificado y os indicamos el tipo de moqueta que se ha podido reciclar y demás. Si es nuestra, ya os comento, o el 100% o el hilo, o la base, en el caso del escenario 2 que os he comentado, que va a otras industrias. En caso de la competencia hay que verlo en detalle, punto por punto, pero retirarla la retiramos. Espero haber contestado, Sara, a tu pregunta. Muy bien, y nada, si no tenéis más preguntas. El coste. Pedro me pregunta en privado el tema del coste. Si es una moqueta Ecobase, no os puedo adelantar porque si hay coste, que está por ver el tipo de escenario, el coste que va detrás de cada escenario, de los 3 que os he comentado, el coste está por decidir todavía. De tener coste, será un coste mínimo, porque al final no pretendemos hacer negocio con esto, simplemente tener ese impacto positivo en el medio ambiente. Luego, por privado, me dice Silvia, que ha estado las últimas semanas hablando con un compañero nuestro y que estaría muy interesada en participar en los otros webinares. Bueno, ya es otro tema. Silvia, me pongo en contacto contigo y lo comentamos. Y nada, poco más. Si no tenéis ninguna pregunta, lo dicho, recibéis un correo con mis datos, con esta documentación que os vamos a preparar, documentación lo más útil posible, nos vamos a enviar temas que no sean importantes, temas útiles, sostenibilidad real, bajar al detalle. Y nada, os invito a que asistáis a nuestros siguientes webinares. La idea, como os he comentado, webinar sostenibilidad, webinar de segmento. Cuando hablemos de segmento, no vamos a hablar tanto de producto, sino vamos a hablar de cuál es nuestra experiencia en ese segmento y cómo podemos aportar valor dentro del segmento. Yo creo que es lo que nos enriquece a todos, aunque siempre vaya de la mano ese aporte de valor con un producto, pero el aporte de valor de segmento es clave. Así es que nada, un placer, muchísimas gracias, disculpad por estos 6-7 minutos que os he quitado de más y nada, poco más. Un fuerte abrazo a todos y todo Target está a vuestra disposición. Muy amables y gracias por asistir.